La hora mágica de El Cairo es el amanecer, antes de que el rumor del tráfico perturbe la armonía de cúpulas, minaretes y palmeras sobre el fondo rojo del cielo. El perfil de la ciudad evoca su antigua grandeza y hace revivir leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Durante el día, el dinamismo de la capital de Egipto hace la competencia a los monumentos antiguos. Alrededor de 16 millones de personas, una tercera parte de la población egipcia, viven en su área metropolitana, que es también el mayor centro industrial, económico y cultural del país. El Nilo atraviesa la ciudad y forma dos grandes islas, Ar-Rauda y Al-Jazira. El centro moderno, situado en la orilla oriental del río, data del siglo XIX. Al este se alzan el barrio medieval de Al-Azhar y la Ciudadela. Al-Azhar, la mezquita más bonita y prestigiosa de la ciudad, se alza en el centro de un barrio lleno de bazares y tiendas. La zona medieval está dominada por la sobria y elegante mezquita de Tulun. La atracción turística más importante de El Cairo es el Museo Egipcio, del siglo XIX, que se halla en la gran plaza At-Tahrir. El Cairo alberga una numerosa comunidad cristiana copta, pero es la religión islámica la que marca el ritmo y las horas de la vida cotidiana. La mezquita de Al-Hakim se construyó en el siglo X, en la época de los Fatimidas. Bajo esta dinastía se usó por primera vez el nombre de Al-Qahira, que significa la victoriosa, para referirse al área urbana que está en el origen de El Cairo. La antigua mezquita de Tulun del siglo IX es el único edificio religioso de la ciudad que ha conservado su aspecto originario. Está caracterizada por un insólito y elegantísimo minarete de 40 metros de alto, formado por una torre cuadrada y una escalera externa helicoidal. El islamismo se impuso en Egipto a partir de la invasión árabe del año 639, y las mezquitas fueron la expresión arquitectónica de la nueva religión. El barrio conocido como El Cairo Viejo, habitado en su mayor parte por cristianos coptos, está recluido entre los muros de una fortaleza que en parte procede de la época romana. En esta área se encuentran el Museo Copto y numerosas iglesias, como San Sergio y Santa María, que es conocida como la Suspendida y que data del siglo XI. Al lado de las iglesias destaca la mezquita de Amr, construida en el año 642, en tiempos de la conquista árabe. Aunque es la mezquita más antigua de El Cairo, su forma actual se remonta al siglo XVIII.
Cerca del Cairo Viejo y de la mezquita de Amr, en las ruinas de Fostata, lejana memoria de un primitivo asentamiento árabe, abren sus talleres los ceramistas, que producen sus vasijas con técnicas idénticas a las de la antigüedad. La inmensa mayoría de la población desciende de los antiguos egipcios y de su encuentro con los árabes. El Cairo continúa atrayendo habitantes del campo y en la actualidad constituye la principal área urbana de África. El metro de El Cairo, el único del continente africano, tiene 2 líneas con 52 estaciones y 65 kilómetros de recorrido. En la estación de El Malek, junto al Cairo Viejo, tomamos la línea 1 en dirección al New El Mark. Tras 5 paradas bajamos en la estación de Mubarak. En la plaza Ramsés, en la que se encuentra la estación de tren, se ha colocado la estatua de 10 metros de alto del faraón Ramsés II, procedente de la antigua Memphis. Desde la plaza de la estación parte una larga calle llamada Al-Jumuriyya, que cruza el barrio europeo de Al-Esbequiyya. En la plaza donde se alzaba el Teatro de la Ópera, y que todavía se llama Midan Ópera, se encuentra el monumento a uno de los generales egipcios más ilustres del siglo XIX, Ibrahim Pachá, que ayudó a Muhammad Ali a llevar a cabo el proceso de modernización de Egipto. عميل سلمان يا عالة 7 جنيه نص الإذاعة والتلفزيون بتصور عندنا 7 جنيه نص القميص يا عالة 7 جنيه نص يلحق كابتن. Un poco más lejos, a los pies de la plaza Lataba el Kadra, las cantinelas de los vendedores del mercado de telas llaman la atención de los paseantes en una caótica mezcla de coches, portadores de agua, colores y polvo. La atención del potencial cliente se ve continuamente distraída por una voz más fuerte, por un color más vivo. Recorriendo la calle Shari al-Jumuriyya, llegamos al Palacio Abdin. La calle Shari Sheikh Rihan lleva al Parlamento y a la central Plaza Tahrir, donde se encuentran el Museo Egipcio y el edificio Mogamma. El Palacio Real del siglo XIX, conocido con el nombre de Palacio Abdin, es hoy un museo, interesante sobre todo por la riqueza de sus decoraciones. Los otros edificios estatales se encuentran en las proximidades de la Plaza Tahrir, entre ellos el Parlamento, que destaca por su columnata blanca. En los alrededores se halla el edificio de la Universidad Americana. En la Plaza Tahrir convergen las grandes calles de la ciudad, así como las líneas de los autobuses y del tren metropolitano. El gran edificio curvilíneo que domina la plaza se llama Mogamma y alberga numerosos ministerios. La plaza es una imponente demostración de la dificultad de conciliar la vida moderna de una metrópolis de 16 millones de habitantes con las restricciones del espacio y de un ilustre pero embarazoso pasado.
La periferia de la metrópolis abarca hoy la antigua Gizeh y sus pirámides. Las legendarias construcciones son monumentos funerarios de los faraones Keops, Kefren y Micerino, y se remontan a hace 45 siglos. En la zona se hallaba Memphis, que durante siglos fue la capital del imperio faraónico. Las pirámides, junto a la Esfinge, son la representación monumental de la concepción divina del monarca. Su cuerpo se conservaba en una estancia secreta en el interior del edificio, al cual se llegaba a través de un complejo sistema de pasillos. Decenas de miles de talleres participaron en la construcción de las pirámides. El transporte de los bloques de piedra se valía de trineos, cuerdas mojadas, palancas y travesaños, además de embarcaciones para el recorrido que pasaba por el Nilo y sus canales. La pirámide más grande es la de Keops, de 136 metros de alto y con una base de 230 metros. Su recubrimiento externo está formado por bloques que fueron pulidos en el mismo lugar. Estos fueron luego tomados por otros faraones y soberanos que utilizaron la pirámide como cantera de piedras trabajadas. La vecina Saqqara es conocida por la pirámide escalonada de Djoser, que representa un paso intermedio entre la mastaba, un tipo de monumento funerario arcaico con forma de paralelepípedo, y la pirámide, con una forma perfectamente geométrica. En las mastabas de Saqqara y en la pirámide de Djoser se descubrieron finísimos relieves que representaban escenas de la vida cotidiana, con escribas, campos y animales de trabajo, barcas por el río y episodios de caza y de pesca. Con la realización de las pirámides se produjo un salto cualitativo en la técnica de la construcción, pues además de las formas, cambiaron también los materiales. Se usó la piedra en lugar de los ladrillos. En la gran plaza At-Tahrir se halla el Museo Egipcio. El enorme museo egipcio, inaugurado en 1902, ocupa un edificio rectangular de 2 plantas. La monumental fachada está decorada por un largo pórtico y está abierta por un gran arco. La parte anterior del edificio, que corresponde a las galerías internas, está coronada por una cúpula que recubre el majestuoso atrio de la entrada. El museo fue fundado en 1858 por el francés Auguste Mariette. La intervención política y militar francesa en Egipto, que tan solo duró desde 1798 hasta 1801, dejó una impronta duradera en la vida del país y dio un fuerte empuje al desarrollo de la arqueología con bases científicas. En la planta baja del museo se muestran estatuas colosales como las de Ramsés II, Kefren y Djoser. Mientras que en la primera planta se conservan sarcófagos, papiros, objetos de culto, joyas, utensilios y esculturas de menores dimensiones. La parte más espectacular del museo es el tesoro de Tutankamón, colección única en el mundo que reúne los objetos hallados en la tumba del joven faraón, descubierta en Tebas en 1922. Especialmente sugerente es el sarcófago de oro en forma de momia, con el buitre y la serpiente símbolos de la dignidad real. También legendaria por su belleza es la máscara funeraria de oro con los rasgos del rostro de Tutankamón, que se encontraba bajo la cubierta del sarcófago. Los papiros, sobre los que se componían jeroglíficos y se dibujaban figuras e imágenes de la vida cotidiana, proceden de la compresión de los tallos de una planta llamada precisamente papiro.
La fabricación del papiro y muchas otras actividades del antiguo Egipto se muestran en el Ragab Pharaonic Village, reconstrucción de una villa antigua en una isla del Nilo. Además de las estatuas que reproducen los rasgos de los dioses antiguos, se puede admirar la reconstrucción a pequeña escala de un templo egipcio, al cual se accede a través de una puerta gigantesca flanqueada por 2 torres. En las paredes del templo se conservan grandes relieves que representan escenas de la vida del faraón en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y escenas de actividades agrícolas. La villa se puede visitar a bordo de una embarcación panorámica que se adentra en los canales de la isla entre plantaciones de papiros. En la isla de Ar-Rauda destaca la inconfundible ságoma cónica del Nilómetro, que cuenta con más de 1000 años. En el interior se halla un pozo profundo, y en el centro se encuentra una columna octogonal comunicada con el lecho del río para permitir verificar el nivel de las crecidas estacionales. El Nilo, al inundar periódicamente los terrenos próximos a las orillas, depositaba allí el fértil limo, que permitía la práctica de una rica agricultura. Se comprenden así las esperanzas y la atención que despertaban la evolución de las crecidas del río. En la isla de Al Jazira se encuentra el moderno edificio de la ópera y la Torre del Cairo. Recorriendo la calle Shari Al Jazira, llegamos al fantástico Hotel Marriott. El nuevo teatro de la ópera sustituye al del siglo XIX, destruido por un incendio hace una treintena de años. El viejo teatro que se hallaba en la Plaza de la Ópera fue construido en ocasión de la apertura del Canal de Suez. 2 años más tarde se representó Aida en primicia mundial. La isla de Al Jazira alberga un barrio residencial moderno llamado Zamalek, dominado por la Torre del Cairo, de 185 metros, en cuya cima se halla un restaurante panorámico. En la isla y en las orillas del Nilo se alzan los rascacielos de la parte central de la ciudad, sede de oficinas y grandes hoteles. Por los grandes puentes que la conectan a tierra firme pasan las arterias principales del tráfico de la ciudad, que conforman imponentes perspectivas, dignas de las grandes metrópolis del mundo. Los hoteles de Al Jazira, lejos del tráfico y rodeados de jardines, son auténticos oasis de paz y lujo para los privilegiados turistas que los ocupan. El Hotel Marriott, cuya parte central está formada por un palacio del siglo XIX, tiene el clásico aspecto fabuloso y opulento que recuerda las historias de las 1001 noches.
obviamente, el espectáculo más solicitado es la seductora danza del vientre, que antaño era practicada por las futuras madres como preparación para el parto. En la estación de Gezira, cerca de la ópera, tomamos la línea 2 en dirección a Shobra y tras 2 paradas intermedias bajamos en la estación de Ataba. En las murallas medievales se abren varias puertas monumentales. La más espectacular es la de Bab Zubeila, cuyas torres forman parte de la estructura de la adyacente mezquita Al-Muayyad, erigida a principios del siglo XV. En el lado opuesto a la ciudad vieja, junto a la mezquita Al-Hakim, está la puerta Al-Nasr, que recuerda el estilo de las puertas romanas. Muy cerca de estas entradas hierve la vida de los bazares o mercados cubiertos, cada uno especializado en la producción o venta de determinadas mercancías. Entre las actividades más pintorescas está la elaboración de alfombras bordadas, que después se venden en las minúsculas tiendas que se abren en los laberínticos callejones. Visto desde lo alto, el centro del Cairo parece de color uniforme, de un gris un tanto velado de ocre. Sin embargo, en el interior de sus bazares o en los talleres artesanos, los colores explotan, como si quisieran compensar los sobrios tonos de la piedra oscurecida por el tiempo. En la ciudad vieja, recluida entre las murallas, se alternan, en un continuo juego de apariciones, las mezquitas del período medieval y los palacios de los ricos comerciantes y dignatarios. Aquí y allá se alzan los minaretes entre las antiguas murallas, del mismo modo que las torres y las fachadas de las iglesias góticas europeas, y con sus dimensiones superan los edificios circundantes. Algunas casas-palacios, como la del emir Bestag o la Beit es-Suhaimi, del jeque de Al-Azhar, conservan una fascinante atmósfera creada por las luces filtradas, los jardines en penumbra, los mosaicos, las fuentes, las cristaleras y los rosetones polícromos. Al-Azhar, llamada la mezquita espléndida por su magnificencia, se remonta al siglo X. Rodeada por 3 de sus lados de viviendas de estudiantes y por la Universidad Coránica, está articulada alrededor de un patio central. La mezquita posee 6 puertas de entrada y 5 minaretes, diferentes uno del otro y dotados de balcones. La universidad anexa a la mezquita es la institución religiosa más importante y respetada del mundo islámico. Desde la mezquita de Al-Azhar, que domina la plaza Al-Hussein, se accede al siempre lleno bazar Khan al-Khalili. En un callejón lateral surge el histórico café Fishawi. Uno de los puntos críticos del tráfico del centro histórico es la plaza Al-Hussein, en la que se encuentran la mezquita de Al-Hussein y la mezquita de Al-Azhar.
Aquí está la entrada al gran bazar cubierto de Khan al-Khalili, construido a fines del siglo XIII. El bazar, muy apreciado por los turistas, es el principal mercado de El Cairo. Aquí se encuentran sobre todo perfumes, especias, objetos de orfebrería, artículos de piel y dibujos en papiros. El flujo continuo de las personas que pasan, continuamente estimulado por la incesante actividad de tejedores, fabricantes de alfombras, sastres, zapateros, trabajadores del bronce y el latón, aturde al visitante, que a su vez es atraído por los largos y divertidos regateos sobre los precios. El clásico punto de encuentro para un exquisito té a la menta es el Café Fishawi, siempre lleno de fumadores de narguilé, rodeados de espejos empañados y de lámparas polvorientas, contemplando el fluir de la muchedumbre al otro lado de las mesas. La Ciudadela, en la parte sur del Cairo, construida a partir de 1176 por el famoso Saladino, forma hoy uno de los numerosos barrios históricos de la ciudad. La fortaleza en la colina, que permitía el control del área urbana, fue elegida después como residencia por todos los sucesivos señores del Cairo, desde los mamelucos hasta los pachás otomanos. Además de las instalaciones militares, la Ciudadela alberga la mezquita más espectacular del Cairo, dedicada a la memoria de Muhammad Ali, construida a mediados del siglo XIX en estilo turco e inspirada en las grandes construcciones religiosas de Estambul. Característico es el material de revestimiento de los muros, que le ha valido el nombre de mezquita de alabastro. Muhammad Ali fundó aquí un gran museo militar, después ampliado hasta abarcar las armas del siglo XX y los objetos de las recientes guerras del desierto. Al este del Cairo, antaño se situaban las ciudades de los muertos, que luego se incorporaron a la metrópolis con sus monumentos y sus memorias sagradas. Algunas construcciones son muy pobres, hechas de finas paredes de ladrillos y fango seco. Otras son suntuosas y constituyen auténticos mausoleos, como en el caso de las tumbas de los califas. Los cruceros por el Nilo son uno de los principales atractivos turísticos de Egipto, especialmente por el lado meridional del río, que empieza en el área de Asuán. Además de los barcos de crucero que pueden admitir centenares de pasajeros, también se usan las ágiles falucas, tradicionalmente empleadas en los transportes y en la pesca. Asuán es un conocido centro internacional de vacaciones que se beneficia de su proximidad a extraordinarias atracciones arqueológicas. En una colina que domina el Nilo se alza el mausoleo de Al-Aga Khan, célebre líder espiritual de la comunidad musulmana de los ismaelitas. Con la construcción del dique de Asuán, los templos de Filé, que se alzaban en las islas del Nilo, quedaron parcialmente cubiertos por el agua. Las Naciones Unidas decidieron llevar a cabo un espectacular trabajo de conservación, transportando bloque a bloque los principales templos a otra isla por encima del nivel del agua, donde se reconstruyeron fielmente.
Subiendo por el Nilo desde Asuán se encuentra Edfu, célebre por el templo al dios Horus, una de las mayores construcciones religiosas de la antigüedad, que se halla en perfecto estado de conservación. El dios está representado con una colosal estatua en forma de halcón situada en la entrada. El templo de Edfu, arquetipo del templo egipcio, está formado a partir de la entrada por una serie de estancias cada vez más pequeñas y oscuras hasta llegar a la oscuridad total del sagrario. El Valle del Nilo es un estrecho paso de 1000 kilómetros situado entre dos desiertos. Desde las orillas del río, aunque por pocos kilómetros, se extiende un oasis continuo con vegetación exuberante. A lo largo del Nilo se hallan todos los grandes centros arqueológicos de Egipto, con una concentración mayor en la zona de Luxor. Luxor, a unos 650 kilómetros del Cairo, se halla en la localidad donde se encontraba Tebas, la otra capital antigua de los faraones. Hoy es la principal localidad turística de Egipto, llena de hoteles acogedores y lujosos, situados a orillas del río o en las islas. El templo de Luxor, meta de las procesiones en honor al dios Amón, es obra esencialmente de dos grandes faraones, Amenofis III y Ramsés II. En total tiene 260 metros de largo. La entrada monumental del templo está precedida por el obelisco de Ramsés II. Otro obelisco que se alzaba en el mismo lugar fue donado por Muhammad Ali a Francia y hoy decora la Plaza de la Concordia de París. En el interior de las necrópolis tebanas, en la otra parte del Nilo, destacan por sus dimensiones los colosos de Menón, que flanqueaban el templo funerario de Amenofis III. Los colosos monolíticos son de cuarcita roja y representaban al faraón. Cruzando de nuevo el río, llegamos al gran complejo religioso de Karnak, que estaba unido al de Luxor a través de un recorrido de 3 kilómetros indicado con esfinges. El templo de Amón está formado por una serie de grandes entradas fortificadas, seguidas de patios y salas de columnas. Un camino de esfinges con cabeza de ariete lleva desde el puente de desembarco del Nilo al templo. En el centro del culto estaba la sagrada barca del sol, con la cual Horus, el faraón dios, surcó el cielo tras su muerte. La estancia más espectacular del complejo es una sala, la más grande de la antigüedad, erigida con 134 columnas que alcanzan una altura de 23 metros. La circunferencia superior de cada capitel es de 15 metros. Los pilones y las columnas están decorados con relieves que ilustran los rituales religiosos.
La silueta de los monumentos antiguos en el atardecer aparece envuelta en un halo de inmutabilidad. Las emociones que evocan los antiguos muros, desveladas por la luz del ocaso y por el tenue reflejo de la luna, son el auténtico milagro de los antiguos dioses, inmortales en su magia. حي على الفلاح.